cuando todavía no habían así realizas. Ahorita no se come, pero ya hace años que no voy. Ah, Yo también voy a olvidar cómo he vivido allá. Ya. A ver, va a ser un año ya que no me estoy hallando. Yo no me fui de su país. Bueno, una vez No han vuelto para allá. cuando falleció mi papá, cuando falleció mi papá, mi mamá me llevó allá. ¿Y a dónde llevan la Sí, sí estábamos viviendo todos juntos. El único es que a veces nos dividíamos, nos quedábamos en casa y mi papá se iba a chapañar. Yo me iba a ver las vacas sola, yo tenía miedo y un día me encontré con una culebra atravesada y me puse a gritar, ay, Dios mío. Y me seguí la culebra y yo me he caído, me levantaba, me caía, otra vez me levantaba. Luego volví a mi casa y luego sacábamos ganado con mi papá. O sea, cuando era de trabajo, mi papá siempre ahí me tenía. Cuando era de trabajo, me decía, tú eres una chica valiente, algún día vas a lograr tus metas. Nos fuimos, agarramos una moto y nos fuimos allá. Cuando entré, yo dije, ¿esto es mi escuela o qué? Y estoy entrando, estoy mirando. No, no es una escuela, digo. Ahí veo dibujos de unas serpientes y esas cosas. Yo digo, uy, acá es una comunidad. Digo, no, no es una comunidad, es una casa donde hacemos reuniones importantes. Y ya, pues, ¿qué debo de hacer? Le digo, nada, solo escuchar la reunión. Ya. No vais a hablar nada. Cuando están hablando las personas adultas, tú no tienes que meterte. Si te preguntan, ahí pues, ya pues. Entramos adentro. Entonces, siéntate acá y no te vayas a mover. Cuida mis cosas. Ahí está su mochila y sus cosas ahí. Y le digo, ¿qué voy a hacer? Mira, qué aburrido hablando. Sentarte. Luego viene un apo, dice que era. Y luego dice, ¿tú eres su hija de Arbildo? Sí. ¿Dónde está tu papá? No sé, se fue al baño. Le digo. Ah, ¿cuándo en los baños se va a ir? No se va a extraviar. Dije. Y yo le digo, mi papá conoce bien cuando se va. Le digo, ¿tú le conoces a tu papá? Sí, sí la conozco. ¿Para qué lindo jefe? Tú algún día podrías heredar su corona. Me dijo. Ajá. De repente le dije, no, pues tú eres muy niño. Algún día podrías heredar su corona de tu papá. Entonces harías una buena niña. Te doy un libro, me dice. ¿Libro de qué? De derechos. ¿Derechos? Sí, las páginas que están leyendo ahí el señor. A ver. Y me da un libro. Ahí decía PNB. Así decía. Y yo digo, ¿qué dice? Ahí vas a aprender algún día. Y me dice, derechos humanos. Plan de derechos humanos. Ah, eso. Y estoy mirando ahí. Tiene una cantidad de letritas chiquititas. Y yo digo, ¿de qué estará hablando mi papá? Total, recién me acuerdo yo que era de que cuando se han ido con flecha, con machete y esas cosas. Es para decomisar que estaban talando muchos árboles. Sin autorización. ¿Cómo recuerdo de mi hermano? Era una persona tranquila, una persona amigable, era bueno con todos. No, era una persona sociable con todos, con sus hermanos. Cuando venía, siempre pues, venía a sus reuniones más harto, tenía que empujar, a veces en Lima venía. Tenía que verle primero a mi mamá, a veces cuando venía él le traía su racimo de plátano, y le tenía que dejarle a mi mamá su racimo de plátano, le traía así. Primero tenía que verle a su mamá y recién se iba
a las reuniones las que tenía que hacer acá. A las reuniones se iba. Y era una persona alegre, cuando él venía siempre conversábamos, hacía bromas, ¿no? Me daba muchos consejos. A veces cuando venía salíamos a veces a pequeñas reuniones, a la fiesta, le gustaba a él pues, hermano, salir a conocer un poco. Aquí me tropiezo. El último recuerdo que había pasado Navidad, 2020, que había pasado la última cena que habían tenido, recuerdo que habían compartido todos, y ese fue mi último momento que había compartido con mi hermano. De ahí, a las tres semanas, pues, me llamaron diciendo que mi hermano había fallecido. Y eso fue muy triste, pero me golpeó un poco, ¿no? Pero era mi hermano, ¿no? Hasta ahorita a veces, como digo, pienso como quisiera que mi hermano se viva. Y como siempre cuando él venía siempre me hablaba de eso. Él se fue a defender porque él había nacido ahí, él defendía esas tierras porque mi mamá vivía ahí, porque mi mamá de ahí era, pues, y por eso él se fue allá a defender esa tierra, ¿no? Porque él ve la mejoría para su pueblo, para su comunidad, porque varios líderes habían entrado, pero no hacían, pues, los demás se dedicaban a robar la plata de lo que daban, y mi hermano no era de eso, pues. Y ahí, o sea, cuando él venía, conversaba con él, me contaba todo lo que pasaba, ¿no? Y él siempre me hablaba así, me invitaba, ¿no, hermanos, de ir a ver con lo que vivía, mamá, hemos vivido, siempre vive en Benito, no me acordaba. Y ese era lo que siempre me hablaba. Y por eso él defendía esas tierras para ver la mejoría de su comunidad, porque a él le gustaba, le nacía de corazón. Pero a mi mamá le decía que ella no siga ahí, ¿no? Pero él decía que va a luchar hasta que Dios le dé la vida, ¿no? No le importa si va a derramar sangre por la tierra, que ha vivido, que ha nacido y ha crecido. Y eso es lo que siempre recuerda a mi hermano. Ah, ya. Hay que preguntar. Ah, ya. Mientras tanto yo voy a ver una cosa.